Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a una reunión preciosa con la palabra de Dios. Estoy muy contento y complacido de verlos, de tenerlos y de relacionarme con ustedes por este medio. El tema que vamos a desarrollar ahora le he puesto como título: Dios es nuestra satisfacción. Bueno, para poder entender esto hay que, como siempre, tenemos que poner algunas bases para entender cabalmente. Fácilmente podemos definir lo que es la insatisfacción y la satisfacción. Obviamente porque es algo natural que nos confronta la vida con asuntos humanos. Pero que Dios, que es espiritual y que no lo vemos, pueda producir satisfacción, entonces tenemos que definir bien estas dos realidades para poder entender de qué manera Dios puede satisfacernos. Primero veamos entonces lo que significa la insatisfacción. La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que una realidad que la tenía determinada no cumple sus expectativas. Y esto obviamente produce un nivel de desencanto personal, porque hay una frustración de que no haya cumplido el deseo que se esperaba. Eso es insatisfacción. En cambio, la satisfacción viene a ser el sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad específica. Como verán entonces, esto es una cuestión natural. Ahora, el conocer a Dios es espiritual. ¿Cómo esto que es espiritual puede llenar una satisfacción natural en el ser humano? Justamente, en aras de sentirse bien todo ser humano, me refiero a todo ser humano normal, busca un vínculo propio de pensar que existe un Dios, sea cual fuera su inclinación. Porque por naturaleza, haber sido creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, tiene algo dentro de su ser que lo vincula con Dios. Pero como el pecado separó al hombre de la humanidad, ha quedado dentro de su ese deseo, esa intención de relacionarse con algo sobrenatural, obviamente superior a él. Así que en aras de sentirse bien, tienen esa inclinación. Y el hombre ha creado miles de dioses con diversas maneras de relacionarse con ellos. A eso llamamos religión. Para muestra, en la India existen miles de religiones enfocados en animales, seres humanos, manifestaciones naturales. En el imperio incaico se atribuían dioses a astros como el sol, y el sol como máximo dios, seguido de la luna, las estrellas, etc. También cosas materiales como la tierra, el agua y no sé, vínculos en la tierra. Eso era el contexto incaico. Entonces llegamos a la conclusión que la religión es el conjunto de creencias y normas de comportamiento que se expresan a través de ceremonias, oraciones o sacrificios que son propios de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con determinada divinidad. Puede ser un dios o varios dioses. También la religión es el esfuerzo humano para acceder a un ser espiritual para satisfacer su necesidad interior. Necesidad que obviamente debe ser satisfecha, aunque sea a su manera. Entonces, antes de entrar ya en el aspecto bíblico de cómo se ve esto, vamos a orar. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir con mis hermanos estas cosas tan profundas que son necesarias para que tengamos un conocimiento real, justo, con Jesucristo. Gracias, Dios. A partir de este momento, Señor, Espíritu Santo, toma las reuniones, toma este grupo que está escuchando, tómalo, Señor, y habla a sus corazones. Hágase así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 1, 22, 25 con relación a esta fabricación de dioses que el ser humano hace? Romanos 1, 22 a 25 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo que está diciendo Pablo es que el hombre, pretendiendo mostrar que es sabio, que pretende mostrar que tiene todos los recursos, puede crear sus propios dioses, obviamente apartándose del Dios verdadero. La consecuencia es que Dios les entrega una inmundicia de sus propios razonamientos, al punto que deshonran sus cuerpos. Y esa es la realidad en que vivimos. Dan culto a las criaturas en lugar al Creador. Todo ha sido creado por Dios, pero tomamos un elemento creado y le damos culto divino. Esa es la situación del hombre que lo describe Pablo. En cambio, el cristianismo tiene como fuente el esfuerzo que ha hecho Dios Jehová. Jehová Dios se ha esforzado por relacionarse con el hombre a través de Jesús. Y esta manifestación ha partido en dos la existencia del hombre, de muerte a vida. Y ha partido también la historia de la humanidad. Por eso se sabe antes y después de Jesucristo. Ahora veamos lo que dice el apóstol Juan describiendo a Jesús. Mira cómo lo hace. En Juan 1, 1 al 5. Dice esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de qué, Juan, de la recreación de la tierra. Cuando Dios comenzó a ordenar la tierra desordenada y vacía, Dios hablaba y las cosas se hacían. O sea la luz, y fue la luz. ¿Se da cuenta? Él hablaba y se producía lo que él hablaba. Pero ¿cómo era el proceso en realidad? La mente de Dios tenía algo que lo declaraba, y en cuanto salía la palabra, era el verbo que lo tomaba el Espíritu Santo y lo hacía realidad. Esa es la manera como obraba la Trinidad en la recreación de la tierra. Y dice que todo fue creado por él. Todos fueron creados por la palabra. Sin la palabra nada ha sido hecho. Y lo dice que en la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces describe la presencia del verbo, que es palabra, o sea, Dios hablando, y esa palabra se hacía realidad, obviamente por la obra de la palabra. Juan continúa declarando en el verso 14 del Evangelio de Juan capítulo 1, mira lo que dice. Y aquel verbo, o sea palabra, aquella palabra, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que esa palabra que se describe en el Génesis se hizo un ser humano, se hizo hombre. Algo que era solamente espíritu se hace un hombre en el mundo natural. Pero veamos ahora qué dice en Juan 6, 32-35, el evangelista. Y aquí ya es Jesús hablando. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para que entienda este contexto, antes de este pasaje está la alimentación de los 5,000. De una manera sobrenatural alimentó con 5 panes y 2 peces a más de 5,000 familias. O sea, a la gente pues le gustó, obviamente, pan gratis. Jesús se retira de ese lugar, cruza el mar de Galilea y va al otro extremo. Y esta gente le sigue al otro lado. Y al seguir al otro lado, obviamente la cantidad era bastante. Entonces, él está hablándoles de eso. Le está hablando porque los religiosos habían cuestionado sobre el pan.
Decía, Moisés nos dio el pan, el maná, el pan, todos los días caía maná, y eso venía del cielo, pero caía de la esfera, pues diremos, del aire, venía el maná. Entonces ellos decían, del cielo nos mandó el pan, Moisés. Pero Jesús les aclara, le dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ese pan del cielo era Jesús. Jesús le dice claramente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay dos necesidades básicas que satisfacen al ser humano, el hambre y la sed. Que si no son satisfechas, el ser humano muere. Dios dice que una relación con Él nos une una satisfacción más profunda que cualquier otra cosa que podamos hacer, como comer en la tierra, con el fin de, obviamente, mantener el cuerpo en existencia. Dios en su relación nos da más que eso. Todo lo que Jesús hizo estaba anunciado ya con anticipación en el Antiguo Testamento. Acá dice que yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 107, versos 8 y 9? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Está hablando justamente de las dos cosas. Un problema de carácter natural, que viene a ser la alimentación del cuerpo, pero también la satisfacción del ser humano en su área emocional. Ahora, la Biblia dice que todo ser humano ha pecado. Por tanto, no tiene acceso a Dios, no tiene acceso a una relación personal con Dios. Y Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versos 21 al 23. Mira lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, el texto es un poquito amplio, voy a tomar algunos elementos para que lo entendamos bien. ¿Qué es la justicia de Dios? El cumplimiento de su voluntad en el ser humano, sea buena o mala. El cumplimiento de lo que Él dice en su palabra. Y a través de Moisés les dio al pueblo judío la ley, que se conoce como la ley de Moisés. Entonces, estaba establecido que el que cumple la ley tenía derecho de ir al cielo, tenía derecho de tener la vida. Pero era imposible que el ser humano pudiera cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿por qué puso Dios este elemento en el pueblo judío para que, si cumplen la ley, van al cielo? Era porque estaba preparado en la antesala de demostrar que era imposible que puedan llegar por la ley. Nadie puede llegar a Dios con obras. Porque estaba ya preparado que en su tiempo tendría que manifestarse Jesús, y a través de Él su justicia cambia. Su justicia ya no es por cumplir la ley, sino por creer en Jesús. Y como han estado destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la compra de nuestras vidas por Cristo Jesús, derramando su sangre en la cruz de Calvario. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al morir Él por nosotros, en lugar de nosotros, Él estaba pagando nuestro pecado. Por tanto, la justicia de Dios se aplica por creer en Jesús, en su obra en la cruz. ¿Y cuál es el objetivo? Que en este tiempo se manifestase la justicia de Dios, a fin de que el justo sea redimido por Jesús, y la fe en Jesús le da la vida eterna. ¿Por qué tenía que hacerse esto? Porque Dios es perfecto y santo, y nuestra relación con Él está quebrada por causa de nuestros pecados que nos separan de Él.
Pero Dios nos ama tanto que su único Hijo, Jesucristo, como hombre, como nosotros, así viviendo aquí en la tierra, vivió una vida sin pecado. Y aún nosotros, siendo pecadores, Él murió en nuestro lugar. ¿Se da cuenta cómo se manifiesta el amor de Dios? Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo corrobora Pablo de la siguiente manera en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la única manera que nuestra relación con Dios puede ser restaurada. Cuando creemos en Jesús, el Hijo de Dios, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. El hecho de tener esa relación con Dios, cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, se convierte en una satisfacción espiritual que cubre todo el ser. O sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es una satisfacción total. Esta satisfacción humana es un regalo, es gratis. Dios mismo nos ha dado, como Pablo lo dice en Efesios 2, versos 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer nada para que Dios nos acepte. Nos acepta solamente tal como somos por confiar en Jesús. Y al estar con Él nos da la vida eterna, con el que hay una satisfacción, un disfrute en nuestra vida. O sea, nuestra existencia ya tiene propósito que trasciende la eternidad. Ya estamos hablando de vida, no solo de existencia. Volviendo al argumento de que Dios es nuestra satisfacción, vamos a volver al Evangelio de Juan capítulo 6 y analicemos algunos versículos más. Por ejemplo, el verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, es el pan que descendió del cielo, el verbo hecho carne. Y si comemos ese pan, que es Jesús, que es su palabra, porque la palabra se ha hecho carne, el verbo se ha hecho carne, si comemos ese pan, vamos a vivir para siempre. ¿Y cómo es que esa palabra se puede acceder a nosotros? Así por la muerte de Jesús, llevando en su cuerpo, en su carne, el pecado de la humanidad. Y darnos apertura libre para poder entender la palabra. De esa manera no se puede entender la palabra. El verso 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Puede estar existiendo el ser humano, pero no tiene vida. Es necesario que coma su carne. ¿Cuál es la carne? Ya hemos dicho su palabra, el Logos. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a tener hambre. ¿Y qué vendría a ser su sangre? Su espíritu. El espíritu da vida. La palabra se convierte por el espíritu en vida. Como en la recreación, Dios hablaba y el Espíritu Santo lo hacía realidad. Si nosotros creemos la palabra que recibimos, confiamos en esa palabra, el Espíritu Santo lo hace. Y vemos en realidad lo que dice la palabra. Espero dejarme entender. Ruego a Dios que puedan comprender, porque esto es bastante profundo, pero al mismo tiempo es sencillo, si estamos dispuestos a escucharlo. Versos 54 y 55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, ya no está hablando del maná, ya no está hablando del agua que podemos tomar de una fuente cualquiera, está hablando de algo que trasciende la eternidad. Su palabra, que es nuestra comida, y su sangre, que es el Espíritu que bebemos. ¿No? ¿Recuerdan cuando Jesús se paró en una piedra en la fiesta de los judíos y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva? Está hablando del Espíritu Santo que teníamos que recibir. Veamos ahora el verso 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y como yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto es bien profundo. Dice, el comer y beber su sangre. O sea, hacer que la palabra se convierta en vida, hacer que el Espíritu se convierta en vida, y estos dos se manifiesten, es en la vida de la iglesia. Porque la consecuencia es que en mí permanece. Y la manera de permanecer en Cristo es justamente congregándose. Y dice, además, yo con Él. O sea, si hacemos vida de iglesia, si estamos diariamente meditando en la palabra de Dios y en la oración, entonces vamos a permanecer y vivirán, cada uno de nosotros, viviremos en Cristo. ¿Se da cuenta de lo importante que es este elemento de mantenerse en vida y disfrutando, satisfaciéndonos de Dios a través de la vida de iglesia, por la palabra, la oración y el Espíritu? ¿Qué dice el verso 35 de este capítulo 6 de Juan? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Acá hay dos elementos: el hambre, que es satisfecho, y la sed, que también es satisfecha. ¿Cómo satisfacemos el hambre? Dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Yendo a Jesús, en su palabra, satisfacemos el hambre. Y luego dice: el que en mí cree, el que cree la palabra, ya sea para salvación o para transformación, santificación, se va a hacer realidad, no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús manifestado en la palabra, vinculado al Espíritu en la oración, se hace realidad esta satisfacción de Dios. Entonces, ¿cómo es que nos mantendremos satisfechos? Es decir, con nuestras necesidades fundamentales suplidas, comiendo su carne, que es la palabra de Dios, que lo puede ser en nuestro devocional, en nuestras reuniones de célula viva, en las enseñanzas de la palabra, en el testimonio de nuestros hermanos por sus experiencias reales. Esa es la manera de nutrir, esa es la manera de satisfacernos de la carne, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo será satisfacer la sed? Bebiendo su sangre, o sea, la vida, íntimamente ligado al Espíritu Santo, para que nuestro espíritu esté satisfecho de que estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay cosa más hermosa de saber que en nuestro ser no hay ninguna posibilidad de llenarlo sin Dios. Ahora, quiero lanzarles un reto. ¿Están listos? Si somos verdaderos discípulos de Jesús, debemos ser como los vendedores ambulantes que ofrecen sus productos en altavoz. Y eso tiene que ver con la predicación de las buenas nuevas, que es parte de nuestra visión. Ese es mi reto. Se los explico. Cuando Dios provee las almas que tienen que salvarse, y estos están dispuestos a recibir a Jesús, nuestro trabajo es anunciarle la verdad hasta que reciban al Señor, hagan la oración de fe. Pero luego hacer el discipulado, tener convivencia celular con ellos, porque ahí está la fuente de pan y la fuente de la sangre permanente. Entonces nuestro trabajo, nuestro compromiso con Dios es que tenemos que anunciar el reino.
Algo más. Nuestra satisfacción como creyentes antiguos debe ser hacer la voluntad de Dios de que todos sean salvados. Una actitud de este tipo, de esta manera, se convierte en un alimento mucho más suculento, un alimento que nutre más profundamente cuando nos dedicamos a la obra de Dios. Para esto quiero mostrarte lo que Jesús dijo al respecto. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 27 al 34. Mira lo que dice este texto. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Si nosotros como creyentes, bautizados, con cierto tiempo ya en el Evangelio, ya estamos en condiciones de servir al Señor, entonces te animo a que no solo te alimentes meditando en la palabra, haciendo vida de iglesia, sino también sirviendo al Señor en el área que te ponga. Y cualquier área que contribuya a la salvación de otra gente es la voluntad de Dios. Entonces experimentarás a Dios como tu satisfacción, una satisfacción permanente, de un alto nivel. Muy bien, espero haber sido entendido, espero haber logrado que ustedes aspiren y desean estar satisfechos de Dios. No solamente pensando que Dios está, que Dios los ha perdonado, que Dios los va al cielo, sino vivan aquí en la tierra satisfechos de andar con Dios. Así que vamos a las últimas recomendaciones. No tienes que existir solamente, sino tienes que vivir Cristo. Una cosa es existencia y otra cosa es vida. La palabra es el pan de vida, y esto representa el cuerpo de Jesús, porque la palabra, que era el verbo en el capítulo 1 de Juan, se ha hecho carne. Otra recomendación: el espíritu es la sangre, porque en la sangre está la vida. Sin sangre mueres. Entonces necesitas del Espíritu Santo para que te mantengas. Puedes haber tenido, antes de conocer a Jesús, otros dioses, pero ahora conoces al verdadero Dios a través de Jesús, que es hombre y es Dios. Por tanto, vas a ver resultados en tu vida, resultados tangibles que deben servir para tu testimonio a los demás. Ahora sabes que no tienes que hacer obras religiosas para vincularte con Dios, sino creer y vivir Cristo en el contexto de la vida de iglesia. Por último, no tienes que hacer buenas obras para agradar a Dios. Deja que Dios haga la obra a través de Jesús que está en tu corazón. Aliméntate diariamente con la palabra y el Espíritu. Aliméntate haciendo la voluntad de Dios. Eso es el verdadero cristianismo. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, vengo delante de ti con gratitud, porque todo lo que hemos dicho y hecho sé que el Espíritu Santo lo va a procesar en el corazón de mis hermanos. Llévanos, Señor, en experiencias reales, de modo que podamos sentirnos satisfechos de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, satisfechos de todas aquellas necesidades que antes hemos padecido, satisfechos, Señor, de que hay un futuro asegurado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oro por mis hermanos para que el Espíritu Santo haga su obra y en ellos se manifieste esta satisfacción. Y si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, ahora sabe que no solo debe existir, sino debe aspirar la vida eterna en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todos los que nos están honrando con su presencia, y tú correspóndele, Señor, dándoles la oportunidad de tu gracia y misericordia
a fin de que tengan la fe de creer que Jesús tiene la vida eterna para ellos. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, ahora quiero mencionarles a aquellos que tal vez nos están visitando, pues tienen al líder, al término de la reunión, pueden seguir conversando, de modo que experimentes a Cristo en tu corazón y empieces a vivir, no solo existir. Tal vez tengamos algunos hermanos bastante nuevos y quizás estos términos han sido muy profundos o no muy comprensibles. El líder y los hermanos antiguos les pueden explicar un poco más. Sin embargo, estamos esperándote en nuestra página web para cualquier consulta que desees. El líder te puede dar el link al cual tienes que entrar. Y si sabes que hay algunas personas en tu contorno, pueden ser parientes, amigos, compañeros de trabajo, y crees que deben saber esto, entonces el líder también te puede dar el link para que en su celular ellos puedan escuchar este mensaje. Muy bien, hermanos, ¿satisfechos? Ahora me retiro dejándolos en las manos de Dios. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria. Hasta nuestra próxima reunión. Hasta la próxima. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana Cree.